para garantía de alquileres, impagos y desperfectos. Creación de una agencia de intermediación entre arrendadores y arrendatarios que evite la litigiosidad en materia de alquileres. Por último, no quería dejar de lado la importancia evidente del sector turístico, que desde nuestro punto de vista necesita un plan de turismo sostenible, que garantice un desarrollo armónico de esta actividad emergente, aprovechando de forma integral los recursos patrimoniales, paisajísticos y humanos y evitando la saturación. Para ello, deberían participar en este plan los agentes implicados: administración, empresariado del sector, sindicatos y residentes, con el fin de garantizar un desarrollo del turismo que se produzca de forma consensuada y que beneficie al conjunto del tejido social. Una apuesta decidida por el impulso y la diversificación de actividades culturales a buen seguro ayudará a la movilización del sector turístico, mejorando también la vida de la ciudadanía ovetense en su conjunto. Es intención de esta candidatura, igualmente, la recuperación del carácter popular de las fiestas de San Mateo, con programación festiva adecuada en sus emplazamientos tradicionales y con participación del tejido asociativo ovetense, evitando fiascos como los producidos en los últimos años. Unas fiestas tradicionales fuertes serán beneficiosas para el conjunto del sector hostelero y hotelero, además de para la propia ciudadanía ovetense. Por último, nos parece imprescindible, para fijar población y favorecer el teletrabajo, garantizar el acceso a Internet de calidad en toda la zona rural, como derecho y prioridad para las vecinas y los vecinos de nuestras localidades, más allá de la ciudad. Estos son los grandes trazos de nuestras propuestas. Apenas son unos apuntes sobre nuestro programa de gobierno que podemos desarrollar a continuación. Quiero mostrarles nuestro agradecimiento por su interés y por su amable invitación a exponerlas en este foro, clave para el desenvolvimiento económico de nuestro querido concejo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Belén. Has dado un repaso a muchas de las problemáticas y de las distintas cuestiones que conciernen al ayuntamiento, y es verdad que hay algunas cosas que no son de competencia municipal, pero evidentemente pues, nos afectan a todos, como son el ámbito del empleo, por poner un ejemplo, ¿no? Aunque esas competencias autonómicas, pero evidentemente el ayuntamiento tiene que ser un dinamizador y una ayuda, ¿no? En ese proceso. Bueno, según está previsto, a continuación, ¿qué pasa, Javier? Bueno, a continuación vamos a hacer las 10 preguntas. Son 10 preguntas, que son las mismas 10 preguntas que le vamos a hacer a todos los candidatos, que seguro que algunas, bueno, pues a lo mejor tocan ya algunos de los temas, pero bueno, pusimos ese como un pequeño guión. Sí. Y luego, bueno, pues preguntas abiertas al resto de los que estamos aquí sobre un tema para profundizar o sobre algunas de las medidas que has planteado, que nos has planteado en tu exposición. Entonces, Carlos, si os concede. Preguntas Espera a ver qué está pasando ahí. Hay algo de ver más. Igual, porque No sé. La verdad que las preguntas son complicadas. Pero queremos que sea así. Bueno, hombre, a ver, tampoco, a ver, Como muy de... pero con tranquilidad, que tampoco, a ver. Somos blancos, No, nadie está con el cronómetro, esto no va a ser sea dinámica esta hora. Sí, claro. como los dos programas de televisión. Se va a cortar, pero bueno, hombre, lo que queremos es eso, que sea algo un poco dinámico, que no más que nada. Venga. Sí. Pongo un adjetivo bien. Diverso. Desde hace meses estamos preparando esta candidatura con visitas a los barrios de la ciudad, a las otras localidades del concejo y a parajes del patrimonio natural y cultural. También nos estamos reuniendo con todo tipo de asociaciones, de colectivos, con la sociedad civil organizada, en fin. ¿Y a qué conclusión llego después de tantas visitas y de tantas reuniones aún por completar, porque aún queda mes y medio para las elecciones? Que Oviedo es un concejo diverso en su paisaje, en su actividad, en su paisanaje. Aún a riesgo de parecer exagerada o grandona, diré que en Oviedo lo único que nos falta es el mar. Tenemos montaña, valle y río, paisajes suaves y agrestes.
Tenemos flora y fauna diversa, ciudad, pueblo, aldea y población dispersa. Tenemos patrimonio natural, histórico, cultural e industrial. Tenemos empleo público y del sector servicios, pero también tenemos industria, entrubia y sector primario. Tenemos sociedad civil organizada en partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, organizaciones profesionales, ecologistas, animalistas, culturales, deportivas, de amas de casa y de pensionistas, recreativas, de ocio. Somos un concejo diverso y esta cualidad, la de la diversidad, es también una fortaleza social y económica de primer orden. La segunda pregunta. Tu receta para el progreso y desarrollo económico de Oviedo como base para el bienestar social de los ovetenses. Una administración puesta al día, eficaz, con atención inmediata a su ciudadanía y servicios públicos de calidad y cercanos a los vecinos y a las vecinas de Oviedo. A su vez, consideramos esencial conseguir un modelo productivo más participativo, sostenible e inclusivo, a fin de revertir la desigualdad que existe en nuestro municipio, que ha visto sus peores consecuencias con la pandemia. En relación con el turismo, creemos en un modelo sostenible y ético, que dé respuesta a algunas problemáticas agravadas en los últimos años, como la gentrificación, que termina por expulsar al vecindario de siempre de los barrios históricos. Para impulsar el empleo y la economía en Oviedo, el Ayuntamiento debe acudir a los fondos europeos para favorecer la rehabilitación de los barrios y de las viviendas que lo necesiten. Proponemos llevar a cabo una política efectiva de vivienda, fomentar el empleo en colectivos especialmente desfavorecidos, apoyar al pequeño comercio local, apoyar a las familias y cuidar de las personas y aumentar el escudo social para combatir la exclusión social. Vamos por la tercera. Tus propuestas más inmediatas y tu mejor idea. Lo más urgente y lo más importante. Lo urgente. Revertir los recortes en educación, escuelas infantiles, becas escolares, bibliotecas públicas y en políticas sociales. Llevar a cabo un estudio de los servicios públicos externalizados para constituir una empresa pública de servicios. Renegociar un nuevo protocolo para los terrenos de la antigua fábrica de armas en La Vega, atendiendo a la participación ciudadana y de personas expertas. Paralizar el proyecto del Centro Ecuestre del Asturcón. Reunirnos con la Universidad de Oviedo y con el Gobierno del Principado para plantear un calendario claro que acabe con el abandono del plan del viejo hospital. Poner en marcha alternativas reales de competencia municipal al proyecto de la Ronda Norte. Esto es lo urgente y lo importante. Atender las demandas y las necesidades de los barrios y de la zona rural y planificar su tratamiento. Retomar proyectos que quedaron olvidados y que redundan en un municipio con una movilidad sostenible, como potenciar el transporte público, el uso de la bicicleta y el anillo verde. Conectar mejor las zonas rurales con la ciudad y en particular con el Hospital Universitario Central de Asturias. Vamos por la cuarta. ¿Más impuestos o menos impuestos? ¿Por qué y para qué? Dentro de las competencias locales favoreceremos la progresividad fiscal como principio constitucional básico y de redistribución de la riqueza. Implantaremos la progresividad en las ordenanzas fiscales para que quienes más ingresos y patrimonio tengan contribuyan en mayor medida. La primera medida será, como dije antes, recuperar el tipo máximo de gravamen diferenciado del IBI para grandes inmuebles urbanos no residenciales de usos específicos. Los ingresos generados con esta medida serán destinados a financiar políticas sociales. Incrementaremos las bonificaciones fiscales legalmente posibles para las obras de rehabilitaciones energéticas de edificios y la instalación de paneles solares. La quinta, modernización de la administración pública. Opinión, propuestas y compromisos sobre digitalización, simplificación, cumplimientos y plazos. El camino hacia la digitalización del Ayuntamiento de Oviedo se ha hecho de manera deslavazada y sin hacer realidad una necesidad clamorosa: acercar y hacer más amigable la administración a la ciudadanía. La pandemia hizo mucho daño en este sentido, pues muchos servicios municipales estuvieron sin atención presencial durante mucho tiempo y esto supone un gran muro entre administración y persona administrada. Es necesario crear una oficina de atención ciudadana donde se acompañe y se asesore a la ciudadanía en su relación con la administración, que tiene que ser cercana, y abordar la brecha digital que se abre para personas de edad avanzada o de recursos materiales escasos al no poder relacionarse digitalmente con la administración. Al mismo tiempo, la sede electrónica tiene que mejorar. Para agilizar los plazos es necesario el aumento de la plantilla municipal y de su formación.
La transparencia es muy deficiente, con contratos menores que no se publican, memorias de determinados servicios que no se elaboran y dificultades en el acceso a través del portal de transparencia a la pertinente información municipal. La sexta, área metropolitana central. ¿Cuál es la posición y por qué? La planificación supramunicipal de carácter metropolitano debe desarrollarse desde abajo, sobre la base del municipalismo y la participación ciudadana, y no mediante la imposición. Apostamos por la cooperación con los demás concejos del área central en cuestiones como transporte, infraestructuras, gestión de residuos, lucha contra el cambio climático o política industrial, pero desde una perspectiva genuinamente municipalista, sin imposiciones ni tutelas ni pérdida de competencias de nuestro municipio. Además, como capital de la comunidad autónoma, tenemos visión de comunidad, al modo de visión de Estado, y no queremos tampoco un área metropolitana central que perjudique a las salas de nuestra región. La siguiente. ¿Qué proyecto defiende para La Vega? Aunque lo hablamos en la presentación, pero bueno. Queremos paralizar el convenio de La Vega y negociar un nuevo acuerdo con el Ministerio de Defensa que garantice la conservación de tan valioso patrimonio histórico e industrial, partiendo de las prospecciones arqueológicas preceptivas y de las valoraciones correspondientes a su actual calificación como suelo industrial. Proponemos catalogar los edificios, iniciar el proceso de participación ciudadana y tener un proyecto integral para el conjunto, con un plan director para determinar los usos. Estamos en contra de que una carretera atraviese el espacio y de la construcción residencial que rompe con el conjunto. Nuestra propuesta es edificabilidad residencial nueva, 0. La rehabilitación de las naves para diferentes usos, culturales, equipamientos públicos, empresariales, de investigación, no puede hacerse de manera desordenada. Tiene que hacerse un plan conjunto, consensuado con los expertos y la ciudadanía, como se hizo en otros espacios similares en Europa. Y proyectos que defiende para la Ciudad de la Justicia, el campus universitario del Cristo y la Ronda Norte. Sí. En cuanto a la Ciudad de la Justicia, vemos positiva la centralización de las sedes judiciales, que es una demanda ya histórica en Oviedo de los operadores jurídicos. Pues eso facilita el acceso a la justicia de la ciudadanía, fundamental en una sociedad que se quiera democrática, y facilita asimismo el trabajo de los profesionales y de las profesionales de la justicia. Las facultades de Yamaquique son una oportunidad para que las sedes dispersas por Oviedo se puedan centralizar, y es la ubicación que dichos operadores jurídicos proponen. Los terrenos ocupados por el viejo hospital en el Cristo es un ejemplo del abandono de distintas administraciones para con ese lugar, cuando el proyecto del traslado del conjunto sanitario a la Cadellada tiene ya décadas de historia. Queremos que comiencen las demoliciones, para las que el Gobierno autonómico tiene presupuesto, y que se den usos temporales a algunos de los edificios para garantizar vida y seguridad en la zona, mientras se lleva a cabo el traslado de las facultades de Yamaquique. Proponemos para la zona centros integrales intergeneracionales, viviendas, el 50% pública, como estaba acordado, recuperación en la medida de lo posible del plan UCAM, que se aprobó en un proceso de participación ciudadana, y rehabilitación para usos múltiples de la Plaza de Toros, bien de interés cultural que se está dejando en la ruina. Nos oponemos en cuanto a la Ronda Norte a su construcción frontalmente, porque consideramos que es una infraestructura propia de otros tiempos, tanto en cuanto a su concepción como a su presupuesto. La solución más razonable, rápida y eficaz para resolver los problemas de tráfico de Ciudad Naranjo y de la zona y de los barrios del oeste de la ciudad es la de construir de una vez por todas infraestructuras ya planeadas y mucho menos costosas, ambiental y presupuestariamente. La vía rápida de la Florida a la Pizarra, la ampliación en la calle de Nicolás Soria y en la glorieta de Luis Oliver. También tiene que afrontarse la planificación de la movilidad sostenible basada en el mayor uso del transporte público y en la reducción paulatina del uso de los vehículos privados. La novena. ¿Qué papel consideras que tiene el Calatrava en la ciudad? ¿Se ve las ferias o ves las ferias como una posibilidad de su desarrollo? Y si es así, ¿entiendes que la Cámara de Comercio de Oviedo puede tener un papel colaborativo? No vamos a regalar impuestos a un fondo buitre, ni 3 millones ni 4 millones de euros. Las pymes pagan IBI y demás impuestos y no se les perdona nada. Creemos que no tenemos que rescatar a este fondo y esperamos que quien adquirió esto en un concurso se haga cargo de darle vida y de impulsar un nuevo proyecto empresarial. Vamos a por la última. Sí. Mesa grande de licencias, Oviedo Emprende.
¿Qué proyectos encomiendas Ayuntamiento, Cámara, opinión, propuestas y compromisos? Muy bien. Los proyectos que la Cámara tiene con el Ayuntamiento de Oviedo se promovieron y se mantuvieron durante el mandato del Gobierno progresista, especialmente el Oviedo Emprende, por entender que la Cámara es una institución importante en la dinamización económica del municipio. Actualmente hay 3 convenios entre la Cámara y el Ayuntamiento: el citado del Oviedo Emprende, el de información y promoción turística y el de promoción del pequeño comercio. Respecto a este último, nuestra propuesta para favorecer el pequeño comercio, tan castigado por la pandemia, por las grandes cadenas y por la venta online, es la implantación del programa anual Bonos Oviedo, por el que el Ayuntamiento de Oviedo movilizaría recursos económicos destinados a ayudas promocionales dirigidas a la ciudadanía para estimular el consumo directo en el municipio, con la finalidad de apoyar la reactivación económica y el empleo en las pequeñas empresas y negocios locales, fundamentalmente de los sectores del comercio y la cultura, y de ayudar a las familias asumiendo parte del coste de algunas compras. Respecto a las licencias, somos partidarias de agilizar su tramitación, de buscar fórmulas de colaboración, como en su momento propusimos a esta Cámara, para facilitar el acompañamiento para su presentación. Sin embargo, no compartimos rebajar el control en su concesión, sí de proveer de más recursos personales para agilizar su tramitación. Somos muy conscientes de la preocupación respecto a este asunto. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora se abre también un turno de preguntas y diversos temas. Tenemos una de... Sí, pues venga, pues vamos a darle, venga. Dice textualmente, todo lo que propones lo queremos todo, pero lo que vais a hacer, pero ¿cómo lo vais a hacer? Es decir, pasar del título a los hechos. No sé si lo leí bien. Sí. Todo lo que propones lo queremos todos, pero ¿cómo lo vais a hacer? Es decir, pasar del título a los hechos. Bueno, la experiencia municipal de gobierno y el conocimiento del Ayuntamiento de Oviedo nos da las pautas para saber que para llevar a cabo estos proyectos hay que planificar. La planificación no es a 1 año, sino la planificación debe ser a 4 años. Es decir, cuando se llega al ayuntamiento, lo que hay que hacer en un gobierno municipal es establecer un orden de prioridades y marcar en los presupuestos, sabiendo que tenemos un ayuntamiento que está muy vaciado en materia de personal y que ahora mismo con todas las cuestiones burocráticas que hay que llevar a cabo en la contratación administrativa que hacen que ralenticen los procesos y demás, pues lo que haríamos sería lo primero sentarnos con el funcionariado a planificar todos esos proyectos que queremos llevar a cabo. Y la planificación, pues una vez que tenemos esa experiencia de gobierno y de oposición y sabiendo las dificultades que hay en este ayuntamiento, que lo conocemos por dentro, conocemos sus entrañas, pues vemos muy necesaria esa planificación a 4 años, sabiendo también que muchas veces hay cosas que pues puede haber contratos que se pueden impugnar, suspender, atrasar o retrasar por cuestiones de sobrecostes y estas cosas que han venido pasando por la situación que tenemos ahora de sobrecostes con la guerra de Ucrania y demás, ¿no? Pero eso sería lo primero que haríamos. Preguntas. Empiezo yo. Un tema que se ha abierto ese debate en la ciudad, que es finalizar la concesión del parking de la Escandalera. Yo la verdad que no tanto en el ámbito yo pienso más en el ámbito no del subsuelo, sino pienso más en el ámbito de la superficie. Creemos que ahí hay una oportunidad precisamente más allá del uso del subsuelo, pero que sea una oportunidad también para resolver no sé si la palabra es una herida, una solución mal organizada, que es la conexión de Uría, el Parque San Francisco, la Escandalera, la zona del Campo Amor, ¿no? Creemos que esa es una gran plaza pública que esta ciudad tiene y que podría ser, pues precisamente esa gran plaza pública que necesitaría esta ciudad para organizar también ahí en un momento dado eventos
y que el tráfico probablemente pudiera buscarse una solución subterránea, ¿no? De tal manera de que pudiéramos tender hacia esa peatonalización y también todos los pasos de peatones que hay desde el Oviedo antiguo hacia esa zona de la calle Uría. Entonces, bueno, preguntaros un poco si sobre este tema, si tenéis algún posicionamiento, si tenéis alguna idea, o compartís esa reflexión, o bueno, qué planteamiento tendría Podemos Oviedo al respecto. Vale, bueno, pues como sabéis, en el mandato progresista hubo un concurso de ideas alrededor del Campo San Francisco, porque creíamos que era importante que lo que es uno de los pulmones importantes de la ciudad, además es un jardín histórico, pues no tenía la protección que se merecía y que además, bueno, pues ahora mismo sigue sirviendo como una especie de gran rotonda, ¿no? El tema de... Perdón, si me das por favor. El tema del parking, que sí que creemos que sí es importante, que estamos además estudiando desde el grupo municipal. Creemos que es la oportunidad para, como bien dices, por un lado, peatonalizar todo el entorno, incluso recoger esas ideas que llevábamos entonces, que era hacer esa conexión intermodal que se había planteado entre transporte en un lugar donde pues, diferentes líneas de transporte se conectaran y llegaran a ese punto de la zona de la Escandalera. Nos parece importante eso y no somos partidarias de hacer un nuevo parking en la zona de Escandalera. Pues ahí habría que estudiar las posibilidades de a lo mejor utilizar ese espacio para otro tipo de cuestiones, ¿no? Hay demandas de muchas cosas en Oviedo y se podrían plantear. Y en eso es lo que estaríamos. Ahí habría que hacer un estudio como a partir de lo que ya teníamos hecho en el concurso de ideas previo. Y de ahí, pues, como además está ya reclamando desde la Unión Europea y tenemos que cumplir con la Agenda 2030 y con sacar la contaminación y los vehículos privados del centro de la ciudad, pues es una oportunidad muy importante para llevar ese proyecto de transformación urbana. Muy bien. Bueno, algunos temas, ¿no? Varios. Sí. Muchos, diría yo. Porque, bueno, la verdad que lo traéis muy preparado y da gusto, ¿no? Pero bueno, tenemos algunas Vas a intentar, porque eran preguntas, ¿no? Como con respecto al tema de la veda, por ser quizá el que más nos interesa, porque es el más importante para el futuro de la ciudad, porque creemos que es el lugar en donde debe de desarrollarse el gran proyecto de creación de empleo de Oviedo, de dinamismo, de un gran espacio cívico. Nosotros sabéis que compartimos la idea de que sea un lugar en donde pasen muchas cosas, donde haya mucha compatibilidad de gustos diversos. Yo no entiendo que en un área de 120.000 metros cuadrados en el centro de la ciudad, por ejemplo, no haya el uso más característico de una ciudad, que es el residencial. No entiendo. ¿Qué hacemos? ¿Una isla residencial ahí? ¿Un lugar donde no haya gente por las noches? ¿Un gueto? No entiendo excluir el uso más característico de una ciudad de un espacio de esa envergadura. Y no entiendo tampoco que no se resuelva el gran problema que tiene el patrimonio histórico artístico de la ciudad, que es Santullano, que no se resuelva definitivamente con la operación de la veda. ¿Es más importante Santullano? ¿Es más importante una fábrica que tiene un valor artístico, arquitectónico, histórico altísimo, como está demostrado que tiene las naves de la veda? Bueno, pues yo creo que precisamente ayer algunas estuvimos participando en reuniones con el movimiento social y ciudadano y hablamos precisamente de estas cuestiones. Es un movimiento plural en el que hay mucha gente diversa y que tiene buenos planteamientos diferentes, ¿no? Intentamos llegar a consensos, cosa que a mí me gustaría y desde Podemos y la candidatura que encabeza Belén nos gustaría es que estos debates se hubieran llevado en los espacios adecuados, ¿no? Uno de ellos sería la corporación municipal, la corporación
espacios como La Vega, que es un espacio de oportunidad, debería debatirse lo que va a pasar ahí y tratar de llegar a consensos, que yo creo que sería lo más importante, ¿no? Si no llegamos a consensos, pues va a pasar lo que va a pasar, pues que si llega otro gobierno de otro signo diferente, pues va a llevar a cabo otro tipo de cuestiones, ¿no? Eso es lo primero. Hay muchas cosas en el... Es muy difícil, Ana, partir de un consenso cuando se utilizan eslóganes como verano, como especulación, como ladrillazo, es difícil, ¿no? Bueno, pero partimos no es un ámbito de concordia a partir de esos eslóganes. Claro, pero partimos, fíjate, empezamos el mandato con un pleno extraordinario que se convocó por el gobierno actual, en el cual se hizo una relación de los pasos dados por el gobierno anterior en la negociación del protocolo. Se quiso debatir de manera profunda sobre lo que habíamos hecho entonces. Puede gustarte más o menos, pero se debatió. Desde entonces hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de debatir en el seno del Pleno, que es el espacio democrático propio, ¿no? del ayuntamiento. No hemos tenido la oportunidad de debatir de manera sosegada y tranquila sobre lo que cada uno, cada una piensa lo que debe pasar. Lo que nos enteramos es en julio del año pasado de que se había firmado un protocolo. Hasta entonces, este gobierno ha actuado con total oscurantismo y con una falta de transparencia, vamos, clamorosa. Entonces, de ahí, bueno, pues primero partimos de que ni siquiera, o sea, hay un anuncio que incluso la publicación de ese protocolo ni siquiera la hace el gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, sino que la publica el gobierno autonómico de Adrián Barbón en su web, al que accedemos, que no se llama ni siquiera el borrador definitivo. Partimos de eso y luego a una serie de anuncios en los medios de comunicación en los cuales desde el grupo municipal de manera permanente intentamos acceder a la documentación y no hay nada de esos anuncios, nada. Nada de si se van a quitar o no los chalés, si realmente se va a reducir o no la edificación, si esa torre emblemática que se quería decir que costaba el protocolo se va a hacer o no. Lo último que tenemos es que supuestamente han firmado un borrador de manera definitiva, que han rubricado todas las partes o algunas de las partes, por lo menos Defensa y el Ayuntamiento de Oviedo, el concejal Nacho Cuesta, creo que fue el que lo firmó, un borrador de acuerdo definitivo que tiene que plasmarse en un convenio. Lo he pedido en 2 ocasiones, como derecho que tengo como concejala del Ayuntamiento de Oviedo, acceder a dicho borrador, y ese borrador no está en el Ayuntamiento o en el expediente. Entonces, partimos de ese tipo de actuaciones que, si tú estás ocultando información, obviamente eso lo que genera es bastante desconfianza. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, sí que hay esos debates de lo que son los espacios urbanísticos de los 24/7, ¿no? De lo que es que haya por las 24 horas del día y los 7 días de la semana pues haya actividad para que los espacios sean dinámicos y la seguridad ciudadana y, bueno, un poco lo que comentas, ¿no? Pero yo creo que todo eso tiene que ser debatido y nosotros lo que no vamos a hacer es empezar por la casa por el tejado, que es lo que creo que ha pasado en este caso, que ha sido de repente hacer un reparto de un espacio, incluso ampliar hacia atrás, llevándose por encima una zona verde, cosa que nos parece también muy grave, para facilitar y favorecer una operación urbanística y unas plusvalías a Defensa, que también son bastante cuestionables, porque ahí también insistimos, en el Congreso de los Diputados y Diputadas, que si había algún informe de valoración económica de lo que vale, supuestamente, para el supuesto propietario también, que es Defensa, ese espacio, y la contestación es que no hay ninguna valoración técnica económica. Con lo cual, ¿cómo puedes determinar eso? Ana, vosotros lo tuvisteis en vuestra época de gobierno. No. Tuvimos mucha más luz en aquellos 4 años. Tuvimos una valoración desde la Concejalía de Urbanismo. Pero no tuvimos mucha más luz en aquellos 4 años tampoco sobre el fondo. Tenemos bastante más documentación. Pero no luz sobre ella. Hombre, sí. En todo caso, a nosotros como Cámara no nos corresponde esa parte de la gestión, ¿no? Bueno, sí hacer propuestas sobre un espacio que creemos que es de máxima utilidad. Nos parece interesante eso. No vamos a entrar en el debate de cómo gestionarlo,
y si hay más o menos transparencia dentro del pleno. Nosotros creemos que debería haber un plan director de todo eso. Pero sin duda alguna, por ejemplo, todos lo creemos. en Seretín, que es un proyecto que defendéis Pero vosotros. todos lo creemos, pero ese momento tendrá que llegar. Todavía no ha llegado, pero es que claro que es inevitable que después del convenio urbanístico tenga que llegar eso. Es evidente que sí. Pero porque en el Y no solamente un plan estableces- director, sino un director de plan. Es decir, alguien que haga que eso sea ejecutivo a poco tiempo, porque nos jugamos el futuro de la ciudad, posiblemente en espacios como La Vega. Ponerle retrasos, ponerle pegas, ponerle todo tipo de dificultades, no resuelve el futuro de la ciudad. Bueno, Y de luego partir desde los eslóganes de la especulación. Es decir, por ejemplo, una torre de 25 alturas, ¿es especulación? Yo siempre creí que vuestro proyecto de ciudad, cuando estabais gobernando, era precisamente ese: concentrar recursos, liberar espacio, hacer altura, urbanismo moderno. Es lo que defendisteis. Y yo lo compartía, por cierto. Bueno, yo creo que... Bueno, Pero fue lo que defendisteis, ¿eh? Y desde aquí lo apoyamos. ¿Por qué ahora no? hay proyectos diferentes. ¿Por qué una torre es especulativa y hacer 1000 viviendas en 1000 metros, en 1 kilómetro cuadrado, no es Bueno, especulativa? estamos hablando de un espacio con unas características determinadas. Sí, claro, Tiene por un eso, valor precisamente. patrimonial e industrial Justo, determinado. precisamente Y, por eso, cuanto menos espacio ocupemos, mejor. Claro, pero, es justo. ¿qué necesidad hay de meter Pues esa, la espacio necesidad vivienda? de liberar espacio abajo, esa necesidad. No, bueno, nosotros no lo compartimos, no compartimos esa... ¿Pero por qué no? Si esa es lo que defendéis luego cuando habláis de urbanismo en términos generales. No es así, no es así. Además, por cuando En términos se generales definió, sí, en términos prácticos cuando toca la Vega. cuando se definió el proceso del viejo hospital, hay un 50% de vivienda pública, o había, vamos, en ese proceso. Es un espacio que es el doble, más del doble de lo que conlleva el espacio de la Vega, pero tiene una definición muy diferente. En este caso estamos hablando de un conjunto patrimonial e industrial determinado, y en el cual, como en muchos que se han rehabilitado y renovado a lo largo de España y de Europa, no se han introducido y forzado ahí viviendas como se pretende ahora, para nada. Y luego, bueno, pues nosotros tampoco creemos que esas plusvalías sean hasta llevar defensa de esa manera. Por eso insistimos que, y luego, en cuanto a Santullano y la protección, también para cultura, en su momento, era suficiente protección que un vial pasara alineado al lado de lo que es ahora mismo el muro donde está la nave de cañones, ¿no? Cultura, Consejería de Cultura, le parecía óptimo hacerlo así. Y si pasa por otro lado de la nave de cañones, ¿no? No, porque rompe el conjunto. Pero si no hay conjunto, Ana. No es verdad que haya un conjunto. Nadie reconoce que haya un conjunto allí. Pero ¿quién es nadie? Ahí, no. ¿Quién es nadie? Porque es que... No, es que no hay un conjunto, Ana. Sencillamente no hay. Sí, lo hay. Desde el punto de vista, vamos, clarísimamente no hay un conjunto. Hay una ciudad que está amurallada, que en cuanto la tires es una agregación de manzanas, como todos sabemos, porque lo hemos pisado. Hay calles, hay un trazado urbano, y cada una de las manzanas funciona por separado perfectamente. No hay ningún conjunto. Ni hay valor patrimonial demasiado más allá Pues, la Uralita que tiene, por ejemplo... Pues mira que ha habido ríos de tinta al respecto, ¿eh? Sí, lamentablemente estos, sí, estos meses y meses poco y años, argumentado, ¿eh? pero De expertos en patrimonio, en historia, urbanistas, que arquitectos... es más importante mantener la Uralita que hay, por ejemplo, encima del claustro. Cuando hablamos de rehabilitación y de protección, no Pero es que hablamos ahora de está eso, la Uralita lógicamente. Tampoco sabemos si Lleva están años. descontaminados de manera óptima esos terrenos, ¿eh? ¿No? Eso todavía no está acreditado, que lo hemos pedido en todas las instituciones públicas. Bueno, nosotros con independencia de la gestión que se haga en el ayuntamiento, nuestra propuesta desde la Cámara, desde hace 5 años, que se pongan de acuerdo las administraciones. Eso No hay es correcto. alternativa a eso. Eso es correcto. Cuando se ponen de acuerdo, joder, no estamos de acuerdo en que se pongan de acuerdo. Estamos de acuerdo que se pongan de acuerdo. Bueno, las instituciones, no los gobiernos, se han puesto de acuerdo, ¿no? Sí, Aunque no. los gobiernos representan a las instituciones, Sí. digo yo, que estamos de Bueno, pero democracia. también por esto digo, si es un tema de ciudad, un tema que entendemos todos, que va Pero a ¿están ser... de acuerdo las administraciones? ¿Qué es lo que queremos? ¿O no queremos que estén de acuerdo las administraciones? Queremos que ¿Y estén que de es una acuerdo. garantía que estén de acuerdo tres administraciones? Tampoco es una garantía eso. No tiene por qué ser una garantía de nada. Pues tenemos un problema de legitimidad democrática enorme. Tenemos un problema de entendimiento de lo que la ciudadanía quiere. Yo creo que la ciudadanía ha salido a la calle a reclamar otro tipo de acuerdos
que no son los que interesan y que son prioritarios para la Vega, en este caso. Nosotros nos gustaría que en la Vega haya 3.500 empleos, gente joven, gente cualificada, en sectores que hemos identificado como que Oviedo tiene como base de especialización y queremos que ocurra lo antes posible. ¿Y no crees que con el planteamiento que sería de rehabilitación y detección de las naves, y además estamos hablando no de que por valor arquitectónico, por economía verde, generarse empleo, porque esas naves se les va a dar usos. ¿Sí? Usos no solo estamos hablando de usos públicos en sí mismos, sino también puede haber colaboración pública-privada como puede estar planteando nosotros, pero eso no estamos de acuerdo, en eso estamos plenamente de acuerdo. Claro, y que no hay que tirar aquello que se pueda reciclar, como se hizo en la historia de la humanidad siempre. Exacto. Pero no porque tenga un alto valor patrimonial, que no lo tiene, de verdad. Las naves no lo tienen. Militares tienen la característica de que no invierten un euro en cosas guapas, sino cosas útiles. No hay ningún valor. Más allá de... No voy a insistir, pero bueno. Lo que sí no queremos es que se tire nada que se pueda reutilizar, claro, pero por economía circular. No queremos que se tire nada que se pueda reutilizar, es evidente. Pero queremos ver aquello con actividad lo antes posible. Y con una actividad compartida que se pueda hacer en los grandes espacios, los espacios que todos conocemos y que admiramos en Europa y en el mundo, que funcionan como elementos tractores de las ciudades, tienen esa versatilidad, tienen esa mezcla de usos, tienen esa actividad non-stop. Es que a mí me sorprende que, por ejemplo, la propuesta que lleváis vosotros de San Etienne no tiene mucho que ver con el acuerdo que se ha llevado a cabo ahora en tres bandas. Ya, pero bueno, a mí me sorprende que si defendéis eso, esto no se parece como un huevo a castaña al mundo de San Etienne. Pues no estoy de acuerdo. Bueno, yo vi San Etienne, lo vimos y no estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Te parece mucho? No, enormemente, de hecho. No lo veo así. Yo estuvimos 2 veces. Bueno, en fin, en todo caso, nosotros evidentemente, y lo sabes porque lo compartimos cuando estabas en el gobierno, sí. Cuál era nuestra idea, la idea no cambió, seguimos diciendo que es un espacio de oportunidad, que es verdad que hay cosas que no nos competen y que haya habido menos transparencia, que se haya compartido, etcétera, evidentemente no es nuestra responsabilidad. Lo único que decimos es que evidentemente que nosotros no en ningún caso defendíamos ningún modelo ni de especulación ni de una cosa parecida. Lo único que decimos, y lo que vimos en San Etienne, que vemos aquí, es se pueden rehabilitar las naves y darles un uso que generen actividad y puestos de trabajo, que es el reto de Asturias y de Oviedo, ¿no? Evidentemente nos preocupa y nos preocupaba, nos sigue preocupando que hay que proteger Santullano. Yo creo que es prioritario que se proteja Santullano y que esa trinchera que hay entre los dos, esa herida que es la herida que genera entre los dos barrios, pues que se busque alguna solución y que se pueda sellar y que pueda ser un ámbito de comunicación. Y a partir de ahí, bueno, pues los usos hay que negociar. Nosotros defendimos que creíamos que era necesario que estuvieran las 3 administraciones, porque las 3 administraciones tienen competencias diversas al final, y si no te pones de acuerdo, pues es complicado. Y lo que vimos en San Etienne es que había un acuerdo de las tres o las 4 administraciones, porque ya tenían área metropolitana, y llevan pues 10 años rehabilitando y dándole uso a las naves, que bueno, tienen la función que ellos quisieron, pero diversa, por cierto, también incluso una zona usaron para vivienda, pero bueno, en esos 10 o 12 años, pues nosotros lo que vemos es la decadencia y el abandono. Yo siempre digo que hace 5 años fue la primera vez que tuve oportunidad de entrar en la Vega. 5 años después, la verdad que lo que hay allí es derrumbe, humedad y maleza, que es la que crece, ¿no? Y bueno, pues yo lo que os pediría a todos es que evidentemente pues hoy cada uno tendrá una parte de razón en las cosas, pero bueno, pediría un gran consenso porque necesitamos, creo que ese espacio es vital para el futuro y que, bueno, pues que a ver si conseguís ponernos de acuerdo también todos los grupos políticos en el desarrollo de ese proyecto de metropolitano. Nosotros, ¿verdad?, creemos que es un proyecto metropolitano porque es ese enlace de ciudad hacia afuera y que tiene un gran potencial, ¿no? Y lo que vemos es eso. Nosotros ni estamos ni en la especulación, ni en tirar las naves, ni arrasar con todo, no nada por el estilo. Como dice José Manuel, pues lo que se pueda aprovechar, pues hay que rehabilitarlo. Lo que vemos en San Etienne es que van rehabilitando aquellos pabellones que son más imperiales, pues pero son pabellones de fábrica de armas, que eso era un suelo industrial. Y que lo que queremos es que tal, y es verdad que allí se hicieron atrocidades
al patrimonio, porque bueno, solo hace falta ver cómo está aquel claustro, las uralitas, los cables colgando y tal, que aquello es terrible, la verdad que aquello es doloroso verlo, y bueno, luego el valor de alguna otra nave, pues probablemente es una nave industrial sin más valor, alguna puede tener algo más de valor, pero hombre, eso, yo creo que tampoco no es comparable con el valor que tiene Santullano, ¿no? Yo creo que eso no es discutible. Pero bueno, yo creo que el tema de la Vega ya ha dado para lo que ha dado y cambiamos un poco de algún otro tema porque... ¿Puedo solo añadir? Puede añadir lo que quiera, por supuesto. Me gustaría incidir que se habla poco, si hablamos de Santullano y si hablamos del valor patrimonial de la Vega, luego también podemos hablar del valor de memoria histórica que tienen las naves, porque a veces el valor de los edificios no es solo que vengan de la gran monarquía asturiana del siglo IX, sino que sean memoria histórica de la ciudad, memoria histórica del municipio y memoria histórica, ¿por qué no?, del movimiento obrero. Pero me gustaría incidir en lo que dicen los expertos. Hay que hacer investigaciones para ver si tienen razón, y enlazando con Santullano, lo que dicen los expertos acerca de lo que puede encontrarse en el subsuelo de la Vega, que es, como dije en mi intervención, quizá un conjunto palatino del gran rey de la monarquía asturiana, Alfonso II el Casto, que nos puede dar las claves históricas, y las claves históricas son nuestras claves, son quienes nos han conducido hasta aquí, de las claves históricas de la monarquía asturiana. Si queremos proteger Santullano, aparte de que yo entiendo que hay otras formas de protegerlo, como ya apuntó Ana, y como se intentaron en el anterior mandato municipal de protegerlo, porque desde luego hay que hacer algo con el tráfico, porque Santullano es la joya de las joyas, pero si queremos proteger Santullano también deberíamos querer saber si efectivamente forma parte de un conjunto palatino de Alfonso II. Y esto que no parezca una idea de no progreso, sino también somos conscientes y defendemos del valor económico de las industrias de la cultura y del valor económico, del valor de esos empleos, como el empleo que reclamamos, empleo sostenible. Tenemos aquí una estupenda, somos la sede de la Universidad de Oviedo, que además lleva el nombre de nuestra ciudad y de nuestro concejo. Ahora un grupo de investigación es el que está haciendo las catas arqueológicas, y se podrían ampliar las industrias culturales y de recuperación del patrimonio histórico. Y creo que se está hablando poco de eso, no lo suficiente, desde mi punto de vista, para la importancia que tiene. Evidentemente. Eso quería decir. No, me parece bien. Y aunque no lo parezca, soy licenciado en Historia. Mira tú, soy un presidente de una cámara licenciado en Historia. Pues mira, soy licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo. O sea que también conozco un poco el debate histórico sobre el origen, el tema también del convento, en fin, y el palacio, etcétera, etcétera. Bueno, por cambiar un poco ya de paradigma, yo también me gustaría preguntaros qué pensáis de la modificación de las ordenanzas, ¿no? En la idea de que creo que las ordenanzas, se habla poco de ellas, y yo creo que tienen a veces un efecto pernicioso para la ciudad o falta de dinamismo, ¿no? Está bien que el espacio público, bueno, pues que haya unos controles, que haya unas reglas, pero también es que cuando vas por el mundo, hablábamos a veces de lo que pasa en otras ciudades, tú ves un dinamismo en las calles, en las ciudades, con el ámbito del comercio, facilitadores. Y aquí a veces se ha hecho, no sé, una especie de ordenanzas un poco por llevarlo a un extremo, ¿no? Llegan las Navidades y el comerciante pone un Papá Noel o pone algo en la calle y rápidamente le cae una multa de 300 euros, porque eso es como tema, ¿no? ¿No sería un momento también de abrir ese debate y de que las ordenanzas no sean... Oye, que evidentemente es un espacio público que usa, pero que también ayude al dinamismo económico cuando lo que pretendemos es que ese alma comercial de esta ciudad recupere frente a los grandes, bueno, sobre todo la gran desafío es el comercio electrónico, sin ninguna duda, y luego, bueno, pues los grandes parques empresariales, algunos que nos quedan cercanos, que hace como una especie de a la horta, ¿no?, de esta ciudad, ¿no? Y yo creo que, bueno, habría que ser un poco, pienso, más flexibles, ¿no? Sobre todo en épocas del año muy concretas, y yo eso voy por, no sé, vas Madrid, vas París, vas Nueva York, vas Berlín, y pasan cosas en la calle y yo no veo, la gente saca su fruta, saca algunos productos en momentos muy determinados, y bueno, aquí parece como que las ordenanzas se han convertido en una especie de saco satoro, ¿no? Y además creo que es un problema cambiarlas, porque creo que casi tardas 2 años desde que inicias el proceso.
Sí, bueno, me llama la atención que sabes que ahora es el momento. Bueno, el momento en realidad había sido en 2019, Bueno, ¿no? O sea, no, digo, claro, porque digo, lo que dices... no digo del momento, ¿sabes por qué? Porque sé que cuando empecéis el mandato, ya sabes lo que pasa, ¿no? Que tenéis que empezar un año a aprobarlas, luego un año de... No sé cómo Claro, sí. digo el momento porque al Sí, final... plazo de alegaciones y tal, y que todo lleva... No, yo lo vengo diciendo desde... No digo que hace 4 años abrimos este debate, y de hecho hubo aquí una charla sobre ordenanzas, y bueno, y hicimos esta reflexión. Luego nos hemos encontrado incluso hasta cuestiones solidarias que han querido utilizar algún espacio y ha sido imposible. Incluso hay gente que ha tenido hasta penalizaciones, cosas que, no sé, que creo que a veces se lleva eso a un extremo de, en fin, como si fuera, en fin, que sí es un espacio público, pero también el espacio público revierte a veces... bueno, creo que hasta un mercadillo solidario que ha habido hasta líos y multas por utilizarlo. Sí, casi lo tuve hasta yo cuando estábamos gobernando por una mesa de la plaza del ayuntamiento. Nos quisieron multar la policía local, o sea, que no te digo nada. Pero sí, a ver, que nosotros compartimos, bueno, ya sabéis que hay una ordenanza de mercados en marcha, esa está bien, tiene partes muy positivas, porque se amplían determinados mercados a determinados espacios de la ciudad para diversificar. El tema de ampliar, o sea, de facilitar a los comercios, poner pues stands, sobre la fruta o incluso algún tipo de expositor. Bueno, yo creo que es una reivindicación del comercio desde hace muchísimo, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, pues yo creo que todo lo que se haga respetando las determinadas cuestiones que ya sabemos que es solo el ABC, el tema de la accesibilidad, porque bueno, pues eso ha pasado con la ordenanza de terrazas y pasa con esto. Hay que respetar la accesibilidad y bueno, que no sea una ocupación permanente, es decir, que sea una cuestión digamos que sirva para dinamizar la ciudad y que sirva para que los comercios, que además, como bien dices, me ha gustado eso de la horta, ¿no? que has comentado, de lo de los parques empresariales. Están sufriendo los comercios, yo creo que están sufriendo un cambio de modelo que tenemos que ver cómo se puede, no sé si llamarlo así a combatir, pero bueno, yo creo que el modelo de compra-venta online, grandes espacios comerciales y demás, pues para el pequeño comercio no le está haciendo un gran favor. Entonces, pues todo lo que sea favorecer esto, respetando pues lo que es el espacio público para la accesibilidad y la movilidad, al mismo tiempo que se sirva de dinamización, lo vemos positivo. Muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Nada, estamos terminando. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión más? Yo solo quería añadir una cosa. Últimos minutos, bueno, no, añadir lo que quieras. Nada, no, solo enlazando con esto que habéis hablado ahora del pequeño comercio, una anécdota. Yo, y cuando me estaba arreglando en casa para venir aquí, repasando un poco los temas, pensé que toda la ropa que llevo hoy, de los pies a la cabeza, está comprada en pequeño comercio local de la ciudad, incluidos los puestos del Fontán. Yo soy vecina orgullosa del Oviedo Antiguo y también compro en los puestos del Fontán. Y bueno, esto en Sanla, en la calle al lado de donde trabajo, Rosal, esquina Martínez Marina, etcétera, etcétera. Me gustaría añadir que no salió, la verdad, que porque son muchos temas y hablando del pequeño comercio que nos preocupa, ya hicimos alguna rueda de prensa y algo en este sentido, nos preocupa muchísimo, me imagino, vamos, seguro que es una preocupación compartida, la cantidad de locales comerciales, da igual el barrio de la ciudad en que vayamos, que están cerrados. Yo hace poco fui a una reunión a Las Caldas y bajaba en autobús por Fuertes Acevedo, en autobús municipal, me paré, o sea, iba mirando por la ventana y era local cerrado, pero no solo, como conocéis perfectamente, hay muchísimos bajos comerciales cerrados, digamos, en barrios, vamos a decir más humildes también, en la calle Asturias, Cervantes. Entonces nos preocupa muchísimo y además, y yo lo digo casi como experiencia personal, gente que conozco, amigos, amigas, gente conocida en la pandemia, hubo gente que no sobrevivió, digo, comercialmente hablando, a la pandemia por la renta del local, porque claro, tampoco podemos poner sobre los hombros del propietario o propietaria del local que perdone la renta, si no quiere no puede hacerlo. Entonces sí, en nuestro programa queremos llevar una oficina de intermediación, tanto para vivienda, pero ahora quiero pararme en los locales, entre propietarios
y personas interesadas en alquilarlos para ver si... Porque eso es dolorosísimo. Sí, ahí hay un problema de relevo generacional también muy importante. Y luego tienes razón y es uno de los problemas porque además sabes que el comercio al final es tránsito, es seguridad, en las calles oscuras, sin tránsito y demás, ¿no? Y luego ahí hay otro problema que tiene que ver con las ordenanzas. Y esto me acuerdo que lo hablamos en la época también ya cuando estaba Nacho, el concejal Nacho de Ferramo, que era el problema de, sabes, que cuando se cierra un local, pasado un tiempo, claro, se pierde la licencia y luego Oviedo es como es. Y claro, ya si aplicas las nuevas normativas, ya no puedes volver a abrir el local. Y eso es un problema. Y aquello me acuerdo que lo hablamos porque tiene que ver con las licencias o las normativas o las ordenanzas, de que eso hay que tener cuidado porque, claro, a lo mejor un local cierra y cuando quieres en la calle Asturias o en la calle Cervantes, porque, claro, luego Oviedo tiene, bueno, es una ciudad antigua y luego las calles son como son, la accesibilidad es la que es. Luego ahí se generaba el problema de que algunos de los locales estaban condenados para siempre, para no poder volver a abrirlos, ¿no? Que eso es un tema que habría que también reflexionar al respecto, porque no sé cómo, pero deberíamos de pensar, porque claro, algunas cosas, algunos negocios, pues eso, algunas de esas tiendas antiguas que llevan muchísimo tiempo, claro, si te pones a aplicarles ahora lo nuevo, ya es inviable. O sea, y lo que haces es condenar ese local para siempre, ¿no? Que yo no creo que es matar la ciudad en ese aspecto. Bueno, oye, pues nada. Yo Carlos, por hacer un apunte y por no intervenir en un tema. Bueno, darte la bienvenida, Belén, a esta cámara también. Yo, como representante también del sector de Oviedo, del turismo, pues ponerme a tu disposición. Los tiempos futuros siempre yo creo que son mejores que los pasados y, por lo tanto, en esa esperanza, mis relaciones con Podemos pues no pasaron por sus mejores momentos. Pero bueno, la vida cambia y las personas también pues tenemos que mirar hacia adelante. Hablas de turismo, espero que ese turismo que propones y ese turismo que tienes en la mente, pues nosotros estamos a tu disposición para vernos cuando quieras en OTEA o a lo largo de esta legislatura, cuando te venga bien, estaremos a tu disposición. Y cambiaremos impresiones, pactaremos el desencuentro porque hay algún punto en el que yo creo que nos va a costar, pero lo que sí me gustaría desde la responsabilidad que tenéis y desde el gran problema que tiene el turismo en Oviedo, en Asturias y en España, no es ni la promoción, ni la comercialización, ni el agua, que lo va a ser, pero el gran problema es el empleo. Es la falta de trabajadores que tenemos en el sector. Es cierto que el sector tenemos que hacer deberes, es cierto que el sector tiene que mejorar en ciertos aspectos, que estamos bueno, pues siempre impulsándolo, pero también me gustaría que tuvieseis desde vuestra visión esa capacidad de esas políticas sociales que están hoy en día, que son necesarias, que creo que las políticas sociales de la gente que lo necesita tenemos que ayudarles, pero a esa gente también hay que ayudarles a buscar un puesto de trabajo, ¿no? Creo que hay que buscarle una solución, cada uno de nosotros en nuestras responsabilidades, de esa gente que en Oviedo hay 12.000 demandantes de empleo. No sé por qué me da que 10.000 estarán anotados en hostelería, porque cuando vamos a las oficinas pues les preguntamos y los datos es, primera ocupación es su profesión que tiene y segunda ocupación pues si abrió una Coca-Cola con 18 años, pues bueno, la gente tiene que buscarse. Pero después la realidad es que los cursos de formación que se imparten en Oviedo y en Asturias no se llenan de alumnos. No llegan, no están. Nosotros en Noyoniego, la Cámara de Comercio, por medio de OTEA, tenemos un centro de formación y los cursos que están ahora mismo abiertos, pues no se llenan. Bueno, algo haremos nosotros mal, pero hay que buscarle una solución y yo creo que, bueno, pues desde esa visión de política que tenéis y también con las ayudas sociales, nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Creo que una persona, un padre, yo me pongo en el caso de un padre de familia que tenga que mantener a su familia y no tenga recursos y tenga una ayuda social y tiene que ir a buscar un puesto de trabajo, yo no renunciaría nunca a la ayuda social por encontrar un puesto de trabajo que a lo mejor hoy lo tengo y dentro de un mes no lo tenga. Y por lo tanto a esa persona hay que ayudarla de alguna manera a que pueda contabilizar entre esos dos puestos 3 meses, 2 meses, 6 meses, bueno, lo que sea necesario. Pero hay que ayudar a la gente, uno a buscar puesto de trabajo y otro a sacar esas familias. Esa era mi
mis observaciones que os quería. Muy bien. Bueno, Nos veremos pronto, porque además si empezamos a hablar, si te respondo a esto que acabas de plantear, hay tantas cuestiones que tendríamos por lo Pues menos otro para debate. una hora. Encantada. bueno, pues oye, Belén, pues muchísimas gracias por tu asistencia, por la gente que te acompaña. Y agradecer algo que lo puso en valor antes José Manuel, ¿no? Que se preparen las cosas. Se agradece que incluso en la discrepancia de las cosas, se puede discrepar, por supuesto, desde la tolerancia y el respeto. Yo quiero discrepar siempre de todo y siempre que haya desde el respeto y la tolerancia y la pluralidad, que es una cosa tal, pues nosotros evidentemente pues nos gusta tener este contacto en esta época. Luego, a continuación, sabe Ana que en la época además, que cuando ellos tenían responsables de gobierno, e incluso cuando planteaba gente que por qué, pues estaban los concejales de gobierno, evidentemente, tanto con Nacho, con ella, como con Rubén, negociamos un montón de cosas, hablamos de un montón de cosas, abrimos debates de muchas cosas y nos entendimos en muchas cosas. O sea que creo que a veces también hablando se entiende la gente, como dice esa Desde frase, luego que sí. y agradecer que pues, la preparación que has hecho y la exposición muy correcta y, bueno, evidentemente en algunos puntos pues no estamos de acuerdo, pero bueno, también nos estamos de acuerdo en otros puntos con otros que van a pasar por aquí. O sea que eso es así la pluralidad y evidentemente lo que lo deciden son los ciudadanos en sus elecciones y para desearte toda la suerte del mundo y que, bueno, pues que como hoy esta casa siempre estará abierta para compartir y para escuchar cualquier propuesta y mantener ese contacto a lo largo de la siguiente legislatura si los obetenses así lo quieren. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros.